Estás bromeando, ¿verdad? Las palabras de Brielle estaban llenas de desprecio, como si el mísero salario de mamá incluso hiciera mella en comparación con lo que traes, papá. Me congelé en el pasillo agarrando el ramo de rosas que había traído a casa para sorprender al DNE en nuestro 10º aniversario, sus voces. Llevado claramente desde la sala de estar, Dan se rió entre dientes. Tienes razón, princesa, tu monstruo de paso es solo una abeja obrera, mientras que soy yo quien trae a casa el dinero real, un trabajador. El insulto fue apuñalado profundamente, mucho más doloroso que su apodo para mí. Pensé que éramos socios, un equipo. No seas demasiado duro con Alara, continuó en tono agradable. Su pequeño cheque de pago nos ayuda a mantenernos a flote mientras mi negocio despega. La ira quemó mi sorpresa. ¿Cómo se atreve a disminuir mi papel como vicepresidente de operaciones? En Ritech, una de las empresas de tecnología más grandes del país, obtuve millones en contratos y supervisé a miles de empleados para mantener la empresa funcionando sin problemas. Su negocio de chucherías importadas era poco más que un pasatiempo costoso que agotó mis ingresos cuidando sus caprichos. Oh, por favor, como nosotros. Nunca me hundiría sin su risa nasal de Brielle que calmaba mis nervios. Ella es tan fácil de manipular para que te dé lo que quieras. La brillante y pequeña Sugar Mom de papá. El cruel comentario sobre mi edad combinado con la insinuación de que yo era una especie de puma desesperada rezando por alguien más joven. Los hombres me enfermaron cuando nos casamos hace 5 años. Pensé que mi esposo y mi hijastra claramente se preocupaban por mí. Me habían engañado. No la vendas demasiado bajita, nena. La voz de Dan bajó al nivel del dormitorio, el tono zalamero que generalmente hacía que mis dedos de los pies se curvaran, ahora se fue. Las rosas se me escaparon de los dedos entumecidos cuando cristalizó todo el alcance de su engaño. Él me había estado usando desde el principio como boleto de comida, casándose conmigo por mi dinero, encadenándome hasta que pudiera desangrarme mientras hacía desfilar a su linda hija como una paí para engañarme y llevarme a la complacencia. Me quedé allí, el dolor y la rabia se agitaron a través de mí como un huracán hasta que me sentí extrañamente tranquilo. Sereno incluso esto. Fue la llamada de atención que necesitaba para dejar de engañarme acerca de mi matrimonio e impulsarme a construir la vida que realmente merecía, sin un marido que me viera como nada más que un medio para un fin o una hijastra que lo ayudara a orquestar esa traición. Pedales dispersos me dirigí a la oficina de mi casa y transferí la asignación máxima de nuestras cuentas conjuntas a una nueva cuenta separada a la que él no podía acceder. Fue un comienzo para desenredarme del engaño de Dan. El primer paso para recuperar el control. Los sentimientos de dolor. Mai persiste. Pero también encendieron una nueva determinación dentro de mí. Si Dan quería verme como una abeja obrera en lugar de un socio igualitario, eso estaba bien para mí. Sin embargo, este trabajador iba a atacar más fuerte de lo que esperaba 5 años antes. Yo era optimista. Sobre mi futuro con DNE, un carismático propietario de una pequeña empresa. Me cautivó con su ambición y valores familiares. Su hija Belle también fue cálida y acogedora, abrazándome como la madre que siempre había querido. No sabía que todo era un espejismo que ocultaba su verdadero egoísmo. Estaba cegado por sus halagos y sus talentos between the seats. Cuando regresamos a casa, la realidad ambientada en el negocio de muebles importados de Dan era poco más que un garaje repleto de chucherías asiáticas cubiertas de polvo que intentó pedalear en eBay y en mercados de pulgas. Los pocos grandes que invertí con la premisa de impulsar sus sueños empresariales desapareció entre chachis y facturas de servicios públicos atrasadas. Brielle. Me alegra mucho que asistas a Community College. Le dije a mi hijastra durante una cena familiar que había preparado a tu papá y puedo ayudarte con los gastos para que no adquieras demasiadas deudas. No te preocupes, mamá, respondió con ese brillo familiar. Tengo becas académicas que cubren todo. Es una inversión en el éxito futuro de la familia. Dan ronroneaba cada vez que protestaba por sus constantes planes de Money Pit, otro engaño para desangrarme con el pretexto de construir algo significativo mientras Brill menospreciaba a mí. Trabajo en tecnología como gerente de oficina. Cada vez que llegaba a casa después de supervisar negociaciones de contratos multimillonarios y dirigiendo a miles de empleados en todo el mundo, a medida que pasaban los años, las grietas en su fachada se hicieron más grandes hasta que todo se derrumbó esa fatídica noche.
Sobre mis ingresos, mi generosidad, mi vulnerabilidad desde el principio sin darme nada más que mentiras a cambio. Ahora era el momento de que el anfitrión se defendiera. Feliz aniversario, nena. Dan ronroneó presentándome un hortera relicario en forma de corazón cuando entré por la puerta. Que por la noche, solo un poco para mostrar cuánto aprecio tu arduo trabajo para mantener a esta familia. Alara, ¿qué diablos? Farfulló mientras agarraba un puñado de sus camisas y lo empujaba hacia atrás. Sé todo lo que gruñó, dejando que años de ira fluyan de los préstamos, la quiebra de su negocio, dejando de lado, sobre todo, su enfermizo plan para sacarme cada centavo antes de descartarme como basura. Brill vino corriendo con los ojos salvajes. Papá, ¿qué está pasando? Por nada, la princesa Dan trató de disipar la situación con su típico tono de plagio. Tu madrastra simplemente está exagerando las cosas otra vez. Lo interrumpí con Cole ladeándolo en la mandíbula. Sáquenlos a los dos. Su viaje gratis termina ahora. Sanguijuelas. Cualquier otra protesta. Dan. Preparado murió mientras se desplomaba en el suelo, acunando su rostro y mirándome con miedo. Por primera vez después de años de aprovechar mi credulidad para sus mentiras y manipulación, finalmente vio a la mujer fuerte y decidida que había subestimado todo el tiempo después de exponer la traición de Dan. Y mi carrera ascendió rápidamente mientras mi vida personal descendía al caos, alimentada por la ira y una nueva determinación. Me lancé al trabajo como refugio de la agitación en casa de operaciones en Ritech. El prestigioso puesto vino con un prestigioso apartamento penthouse con salario y una codiciada oficina en la esquina que supervisaba a miles de empleados en nuestros campus corporativos. Mientras tanto, DNE respondió a mis demandas de divorcio clavándose en sus talones y disputando todo, desde las divisiones de propiedad hasta la custodia de Brielle. Incluso hice una jugada con mis activos de jubilación y mis opciones sobre acciones, alegando que tenía derecho a ellas después de ser mi esposo que me apoyó todos estos años. ¿Estás bromeando? Golpeé mis palmas contra la mesa durante una sesión de mediación, lo que hizo que nuestro abogado saltara. A mí me robó. No eres recompensado por ese nivel de engaño y traición. Dan simplemente se encogió de hombros preservando su fachada exasperantemente tranquila. Toleré tu obsesión con el trabajo todos estos años permitiéndote priorizar tu carrera sobre nuestra familia y matrimonio. Merezco una compensación. La arrogancia de sus palabras me aturdió hasta dejarme en silencio, dándole a Belle la oportunidad que había estado esperando. Así es, intervino con su mejor sonrisa burlona de chica del valle mientras mamá galopaba por todo el mundo jugando a ser ejecutiva y ganando mucho dinero. Papá es el uno que mantuvo nuestra casa en funcionamiento, me cambió los pañales, besó mis abucheos, se partió el culo. Al haberme agitado los ojos insistiendo en que papá trabaja tan duro para nosotros, cada vez que expresaba mis dudas sobre el presupuesto, esa chica me jugó como un violín usando mi deseo de una relación sincera entre padre e hija a lo largo de todo. Dan me recordó con aire de suficiencia lo afortunada que era de tener un marido que me apoyaba y que me permitía trabajar en lugar de ser un ama de casa y madre tradicional, como si sus condiciones para nuestro matrimonio incluyeran servir como su fábrica personal. Mientras él y Belle saqueaban los cheques de mi patrón, la mediación terminó en un inevitable punto muerto en mi oficina. Después me quedé mirando a través de las paredes de vidrio de mi dominio, los empleados ocupados, la infraestructura de alta tecnología, los montones de contratos lucrativos, pavimentando el camino del futuro de la empresa, todo lo que había sacrificado por todo lo que había logrado a través del coraje y la perseverancia, dejando escapar un lento suspiro. La tensión se filtraba de mis hombros. Me negué a dejar que Dan me quitara esto. También metí la mano en el cajón de mi escritorio, saqué un plato que Belle había hecho para mí en la clase de cerámica cuando me casé con su padre por primera vez, las descuidadas huellas de manos rojas y los rollos de amo a mi nueva mamá cubiertos de chillones. Pintar y brillar otro hilo del corazón para ser tirado cada vez que ella o Dan quisieran que haces a su última y frívola demanda. Ya no. Me alcé hacia atrás y lo arrojé hacia la pared del fondo, observando con sombría satisfacción mientras explotaba en una lluvia de arcilla destrozada. El simbolismo era tan catártico como definitivo. Descarté esa versión ingenua de mí mismo. Ya no sería manipulado, agotado o irrespetado de ahora en adelante. Luché solo por mí y a partir de este divorcio no pararía hasta recuperar todo lo que DNE y su ingrato engendro intentaron. Aprovecha que esta es tu última oportunidad. Claro, ya no me exiges más. Brielle se recostó contra la encimera de la cocina, puliéndose las uñas con estudiada indiferencia.
vamos mamá, ayuda a un padre soltero que lucha por recuperarse. El tono burlón de su voz encendió mi furia. ¿No es así? Mamá, tú, pequeña bruja engañosa, volví mi mirada hacia Dan. Y tú, si crees que tienes algún derecho sobre mis bienes después de tus mentiras e infidelidad, tu engaño. La máscara de control de Dan se deslizó, sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Le arrojé un grueso sobre de Manila. Las fotos de la mesa saliendo de su cuerpo sudoroso y sin camisa entrando a una habitación de motel barato con su amante con poca ropa. Tengo evidencia de que tu asunto se remonta a años atrás, bastardo infiel, y eso es solo el calentamiento, no esas fotos. Se fue apagando mientras yo produje extractos bancarios y formularios de impuestos que exponían las finanzas de su negocio. Fue una vergüenza total documentar sus esfuerzos turbios para desviar fondos a corporaciones fantasma y cuentas extraterritoriales. Eso se llama evasión fiscal. Fraude. Robo de mis bienes conyugales. Cogí una de las fotos sintiendo una retorcida sensación de gratificación. Viéndolo encogerse bajo mi desdeñoso escrutinio, pero lo que realmente te limpiará es la evidencia que reuní de ti y tu querida hija conspirando para obtener préstamos ilegales y líneas de crédito en mi nombre sin autorización. La sangre se escurrió del rostro de Brielle dejando su tez tan turbia como las mentiras y engaños que una vez me dijo con tanta alegría. Abrió la boca pero le corté el vino que lleva su nombre. Guárdalo. Voy a llevar todo esto al IRS y a las autoridades que tú y tu padre serán. Qué suerte si evitas la cárcel liquidando cada centavo que me robaste. Estaba seco financiera y emocionalmente bien ahora que el equilibrio de poder había cambiado permanentemente a mi favor. En mis manos descansaba el poder de destruir todo lo que ellos valoraban más, su libertad, su reputación y su riqueza mal habida. Finalmente había recuperado el control sobre mi vida y mis finanzas y ellos sabían no le quedaba ningún lugar a donde ir excepto enfrentar las consecuencias. La boca de Dan trabajó inútilmente, toda su habitual bravuconería suave le falló al fin. Pareció comprender la profundidad de su traición y cuán violentamente estaba a punto de detonar en todo su mundo. Voz tartamudeada apenas por encima de un graznido. Nosotros somos familia. Me levanté de mi silla mirando el patético caparazón del hombre que me engañó durante tanto tiempo, alimentándose de mi amor y afecto como un parásito sin remordimientos. No, ya. No somos familia, ya no lo logré. Mi anillo de bodas y lo dejé caer en medio de la evidencia dispersa. El ruido del metal golpeando la madera sonó como el mazo de un juez para mí. Tú te encargaste de eso cuando te cruzaste conmigo por última vez. El rostro de Brielle se arrugó como si fuera a llorar, pero no sentí lástima. Para las lágrimas de cocodrilo, no después de presenciar cuán profundamente corrían su egoísmo y su codicia. Sin mirar atrás, me di vuelta y salí de la cocina, dejando a Dan y Brielle frozen en tableau junto a las cenizas de las vidas que tontamente habían quemado hasta los cimientos a través de su avaricia insaciable. Era su turno de aprender cuán destructivas podrían ser las llamas de la traición por las que realmente estás pasando con esto. Diane, mi asistente ejecutiva, observó con las cejas levantadas mientras empacaba los últimos artículos personales de mi oficina de la esquina. Caja grabada con fotos enmarcadas de tiempos mejores. Yo mismo sonriendo con orgullo en mi graduación de Stanford, la fiesta navideña de la empresa donde recibí el ascenso a vicepresidente. Ese fatídico día me casé con la serpiente mentirosa conocida como Dan Benson. Necesito un nuevo comienzo, respondí apagando el parpadeo de melancolía. Cierta distancia para recuperar la perspectiva después de que tu limo de un futuro exmarido te estafó con millones y te rompió el corazón. Diane respondió sin rodeos a pesar de su manera brusca. Aprecié su continua lealtad. Me permití una risa sombría ante su colorida descripción. Algo así, digamos que tenía los ojos abiertos en H. Dan y Bell realmente están debajo de sus fachadas diciendo sus nombres en voz alta. Me atravesaron con una mezcla picante de ira y dolor persistente durante tanto tiempo que había estado cegado por la encantadora manipulación de Dan. Diane dejó caer una pequeña bolsa de regalo sobre mi escritorio. Me tomé la libertad de manejar eso por ti. Levanté una ceja con curiosidad y saqué los restos andrajosos del viejo marco de macarrones de Brielle. Las palabras amo a mi nueva mamá se volvieron ininteligibles en medio de los escombros destrozados. Guardaste esta monstruosidad que no pude conservar la incredulidad de mi voz. Diane se encogió de hombros en el momento en que apreciabas esa cosa fea como un regalo preciado de tu nueva hijastra. Supuse que tal vez querrías darle un mazo tú mismo como venganza una vez que vieras más allá de sus tonterías.
TBI me quitaría el pellejo. Lo reprendí nombrando al jefe de seguridad de la compañía, quien monitoreaba de cerca las entradas y salidas controladas a las oficinas ejecutivas para salvaguardar la privacidad. Aún así, no podía negar la sensación visceral de liberación al hacer una bola con los restos de los marcos rotos en mi puño, lo que me impulsó a dejarlo caer en el contenedor de la cintura al lado. Mi escritorio con firmeza allí da nivel, la última presencia persistente en mi vida se ejerce oficialmente ante las palabras que cimentaron la realidad de la situación. Estaba libre alejándome de ese periodo problemático de engaño y dolor. Me enfrenté a la ventana del piso al techo que mostraba mi dominio. Filas ordenadas de estaciones de trabajo y empleados bulliciosos que mantienen nuestras operaciones de tecnología global. Mi reino de logros construido a través de méritos y hecho de manera ética. Las voces del exterior llamaron mi atención sobre los extensos y cuidados jardines bordeados por fuentes y esculturas contemporáneas que muestran nuestra marca corporativa, un recordatorio conmovedor de lo lejos que había ascendido a través de coraje y determinación para convertirme en el poderoso líder empresarial que era hoy por mi cuenta antes de caer bajo el dominio de los delirios y traiciones de Dan, claramente un regreso a esas raíces de mí mismo. Se necesitaba responsabilidad. Alara parpadeé, lo saqué de mi library por la inquisitiva sugerencia de Diane. Ella extendió un sobre adornado con el logotipo de la compañía, su paquete actualizado de compensación y beneficios para el nuevo año fiscal, afirmó siempre la pragmática en medio del caos personal que se arremolinaba junto con la escritura. Por ese pequeño y lindo bungalow que admirabas en el centro y que acaba de ser objeto de ejecución hipotecaria, acepté el sobregüey sin poder ocultar mi sorpresa ante los bonos y beneficios tan generosamente aumentados con respecto a la oferta del año pasado, sin duda, una medida calculada por parte de nuestro presidente para incentivarme a conservar mi liderazgo. Papel en medio de la agitación y disolución de mi matrimonio. Te agradezco, Diane. Los revisaré y te responderé sobre los próximos pasos. Cerré el sobre y lo guardé en mi maletín junto con la caja de momentos personales, las reliquias sentimentales de la vida que tuve. Perdí la preservación merecida incluso si los lazos emocionales asociados eventualmente se desvanecieron, mis activos y logros profesionales, sin embargo, eran solo míos para construir y seguir adelante en este nuevo capítulo. Para siempre mi nombre era Alara Benson, una mujer renacida en el brillo de su propia independencia. Tengo derecho a la mitad de todo. Dan señaló con el dedo la mesa de la sala de interrogatorios entre nosotros, sus ingresos activos, cuentas de jubilación, los 9 metros completos. Mi abogado de divorcios suprimió un poner los ojos en blanco sobre los motivos por los que su cliente cometió infidelidad, fechorías financieras y fraude de identidad contra la señora Benson. La supuesta objeción estridente de Brielle cortó el aire, se sentó junto a su padre con los brazos cruzados desafiantemente. Incluso si papá cometió algunos errores, soy una parte inocente, merezco mi corte también después de todo lo que Alara me hizo pasar con su adicción al trabajo y su abandono. Brad dirigió su mirada a la rubia con curvas, completamente impresionado. Tienes 23 años, no eres una niña y la evidencia muestra claramente tu culpabilidad al defraudar a tu madrastra, así que lo que ella se burló, tu perra cliente debería hacerlo. He prestado más atención a su familia en lugar de perseguir dinero en estatus como un sociópata obsesivo. Soy la verdadera víctima. Brad abrió la boca para replicar, pero lo interrumpí con una mano enérgica cuando lo hubiera hecho. Escucha suficiente de las tonterías manipuladoras de estas dos sanguijuelas para toda la vida. Tienes razón, Brielle. Fracasé como esposa y madrastra al casarme con fraudes como tú y permitir tu avaricia durante demasiado tiempo. Giré mi mirada hacia Dañe, pero ahora obtendrás nada excepto compañeros de celda y trabajos de scat mientras desmantelo sistemáticamente cada faceta de la vida, Sam, en la que me engañaste. Hablas mucho, Alara. Pero, ¿estás realmente dispuesta a llegar tan lejos, al aire libre, toda nuestra ropa sucia para el consumo público, una burla no disimulada? Él sabía cuánto valoraba yo la privacidad y la distensión, una aprensión que él y su hija Semilla de Serpiente aprovechaban a menudo para mantenerme obediente. Ábrelo. Con el ceño fruncido, Dan rompió el sello y volcó el contenido, fotos de él en flagrante decto con su amante apenas legal en moteles de CD, hojas de cálculo que detallan la insolvencia de su negocio y desvíos de fondos a paraísos fiscales.
extraterritoriales, incluso capturas de pantalla de la cámara web de Bell solicitando préstamos y líneas de crédito a mi nombre sin consentimiento. En resumen, un portafolio de evidencia exhaustivamente detallado que exponía a cada Lee y el engaño que habían entretejido en nuestro matrimonio desde el principio. Dan miró fijamente las pruebas incriminatorias con la misma sorpresa que se quedó boquiabierta como si viera una bomba detonando en su cara. Bell le fue peor, el color se le escapaba de las mejillas hasta que parecía una cáscara ahuecada. ¿Dónde? ¿Cómo fue? La voz de Dan se quebró como la de un colegial. Detalles con nítido profesionalismo: cada amante que ven en modo silencio, dinero, cada camarero que vio a tus bebés barfines desfilar a casa contigo, cada banquero corrupto engrasándose los bolsillos de las cuentas de nuestra familia tragando duro. Dan se recuperó con una mirada. Estás fanfarroneando, te apuñalarán o peor si llevas esto a los federales sin pagos de protección. No pude resistir la oportunidad de torcer la espada. ¿Quieres decir, como tú y Brielle siguieron aprovechando las deudas de juego del entrenador Preston para conseguir matrícula gratuita en Amherst para tu princesita, o chantajeando a la señora Stvaker para que cambiara mis Boy Scouts de menos a una puntuación perfecta? De la misma forma en que Brielle palideció hasta que su piel asumió un pálido color verdoso y húmedo. Habría sido cómico si no me llenara de tanto disgusto, perra, ¿cómo se atreve? Brad se aclaró la garganta, que escribió con una mirada punzante. Mi camino es el momento adecuado para concluir esta reunión y volver a los negocios. Miré a los dos sucios defraudadores con desprecio fulminante. Siempre sospeché que eran un par de escoria venal y codiciosa, incluso si lo negué durante demasiado tiempo. Bueno, no más esta culpa persistente. En su patético y pequeño esquema Pansy, me paré abruptamente y me alisé la falda. De ahora en adelante, voy a ser tierra quemada sobre ustedes dos y cada avenida de sus pequeños negocios viscosos hasta que este divorcio me otorgue cada activo que intentaron estafarme. Tal vez entonces tendré. Pagaste adecuadamente los años que alegremente me desangraste bajo el pretexto de ser marido y mujer con ese salvo de despedida. Brad se apresuraba a alcanzarlo mientras las protestas farfulladas de Dan y Bell se alejaban detrás de nosotros. Pensaron que su rutina de victimismo fingido mantenme intimidada y dócil, pero los guantes estaban oficialmente quitados. Ya era hora de que sintieran el aguijón de la furia que habían despertado de su sueño. Con la evidencia condenatoria compilada, activé la fase final de mi represalia contra Dañe y Brill. No más apaciguamiento ni negociación. Solo la alfabetización total y hombrel que tanto merecían. Comencé enviando todo el expediente sobre la infidelidad de Dan. El resultante estatus social de paria y el ostracismo de sus círculos hicieron que su habitual bravuconería y encanto fueran completamente impotentes para él. La primera vez en su vida me inunda con ásperos mensajes de voz y mensajes de texto, prometiendo restitución si tan solo lo aceptara de regreso y hiciera que las hirientes falsedades desaparecieran, como si sus súplicas pudieran deshacer la brutal violación de la confianza que había cometido contra mí durante más de una década de matrimonio. Mi silencio fue su respuesta rotunda mientras yo deslizaba algunas indecencias adicionales en el archivo del caso del IRS, como sus ingresos no declarados por actividades ilegales de juego y lavado de dinero a través de su negocio de importación falso, causa suficiente para que no solo auditaran y desmantelaran su dinero restante. Bienes pero cargos federales seguros que lo pusieron tras las rejas a menos que cumpliera esto. Es desmesurado. El abogado de Dan fanfarroneó durante nuestra siguiente sesión de mediación. No se pueden simplemente hacer acusaciones penales sin fundamento. Como táctica de presión me encogí de hombros ante el retrato de inocentes desinteresados. Tenía montones de pruebas que implicaban el señor Benson incurrió en irregularidades financieras. Simplemente se lo pasé a las autoridades pertinentes para que investigaran lo más apropiado, como cualquier ciudadano preocupado. Brad reprimió una sonrisa mientras el abogado de Dan farfullaba a mi ex luciendo completamente gris y vacío al ver su casa de mentiras. Algunas capturas de pantalla enviadas al departamento deportivo de su universidad privada de élite revelaron cómo conspiró con representantes de Nike para recibir ropa gratis y beneficios de viaje como persona influyente, una violación de los estatutos de la CAA que, combinada con la exposición de los préstamos fraudulentos obtenidos para su matrícula, Sabriel fue expulsada y despojada de su beca y diploma antes de que pudiera completar el segundo año cuando llegó irrumpiendo en mi ático. En una espuma, casi la azoté si no fuera por la lengua ácida que desterró cualquier última pizca de simpatía. Soporté su rabieta en silencio pétreo hasta que se calmó para recuperar el aliento.
Presioné un botón en mi escritorio que activó imágenes de seguridad para reproducirse en el televisor de pantalla ancha capturando el momento en que Dan y Brielle conspiraron para obtener esos préstamos fraudulentos en mi nombre, sus expresiones de pánico se convirtieron en horror boquiabierto a medida que la grabación avanzaba a través de cada vez más ejemplos de su engaño y Larsen te captó en la película, tú, perra astuta, los ojos de Brielle eran charcos gemelos de veneno que me llevaron profundamente. Satisfacción. Todo esto es basura manipulada diseñada para arruinarnos. Uno pensaría que dada la facilidad con la que intentaste hacerme lo mismo, mantuve su mirada fija, simplemente aprendí del libro de jugadas del maestro estafador y llevélas travesuras a su culminación natural levantándome de mi silla. Rezo para que tú y tu padre reciban la rehabilitación adecuada tras las rejas para superar estos delirios tóxicos. Tú, no te saldrás con la tuya. Esculpe cualquier otra invectiva que ella pretendiera, murió cuando le di una bofetada en la boca, no lo suficientemente fuerte como para herirla gravemente, pero sí lo suficiente como para picarla y sacudirla hasta dejarla estupefacta y con la boca abierta. Sal de mi hogar y vida para siempre. Mordí cada palabra sucintamente antes de dármela. Vuelta a este capítulo terminó el distintivo golpeteo de los tacones de Brielle huyendo del apartamento marcó su salida. Permití que mi postura rígida finalmente se relajara mientras la euforia se apoderaba de mí. Ya estaba hecho, los había vencido. Finalmente, ambos se acomodaron en mi lujoso sofá y me serví una fuerte inhalación de brandy para saborear el tan esperado triumph. Pronto su sentencia de confiscación de bienes los volvería tan intrascendentes como la basura de anoche llevada a la acera, dejándome disfrutar de mi nueva vida en paz. Y satisfacción. Me esperaba un nuevo comienzo, pero primero tenía la intención de marinarme en estos deliciosos vestigios finales de cierre y venganza cumplida con Dan y Bell finalmente estirpados de mi vida como el cáncer que eran. Aprovechado durante mi represalia vengativa proporcioné una suma ajustada que reinvertí en mis pasiones. No puedo agradecerles lo suficiente por esta increíble oportunidad. Jennifer, una joven graduada de Tallo, habló efusivamente mientras recorríamos el nuevo laboratorio de computación que su beca ayudó a financiar. Su programa va a empoderar muchas chicas desfavorecidas irrumpieron en el campo de la tecnología. Sonreí sintiendo una oleada de orgullo. Eres una inspiración que nos muestra a todos cómo superar la adversidad con gracia y fuerza. Si tan solo ella supiera la historia completa de las traiciones personales que catalizaron mi viaje hacia esta metamorfosis, como si leyera mi mente. Diane me llamó la atención desde el otro lado de la habitación y discretamente levantó su tableta mostrando una alerta de noticias. El exmarido del magnate tecnológico recibe una sentencia de 10 años de prisión por fraude y malversación de fondos y condenas a su hija acusada de cómplice. Debajo mostraba fotos policiales sombrías de Dan y Brielle en monos naranjas, posturas que ya estaban marchitas bajo el peso de su ruina. La venganza había cortado por fin el beso de ese capítulo envenenado de mi vida y ese es el laboratorio de ingeniería informática. La voz de Jennifer devolvió mi atención errante al presente conversacional. Señalé las exhibiciones arquitectónicas que ilustran las estructuras modernas y audaces que se están construyendo en los edificios del campus diseñados para empoderar e inspirar en lugar de limitar u oprimir. Laboratorios de computación brillantemente iluminados, bibliotecas, auditorios y dormitorios dedicados exclusivamente a fomentar el potencial dentro de una nueva generación de mentes femeninas innovadoras. No hay salas de juntas que sean oficinas para plutócratas corruptos que planeen desviar fondos o exigir pequeñas vendetas contra cualquiera que se resista a su explotación. Estaba ingresando oficialmente a un nuevo orden mundial limpio donde el mérito y la integridad triunfaron sobre las mentiras, la codicia y cualquier vestigio de la victimización deshumanizante que una vez soporté. Usted le ha dado un futuro a tantas mujeres jóvenes. Miss Benson. Jennifer puso su mano sobre la mía, su cálida gratitud taladrando directo a mi núcleo. No puedo expresar con palabras cuánto me ha inspirado su camino a superar cualquier obstáculo en la búsqueda de mis ambiciones. Allí fue la suma de todo lo que había sacrificado y por lo que había luchado, encapsulado en esos sentimientos sinceros, no solo recuperar la vida que había sido casi destruida por la traición de Dañe, sino trascenderla para convertirme en un ejemplo heroico para que otros emularan. El dolor y la ira aún persistían bajo la superficie, pero dejé que se subsumieran bajo el propósito mayor. Ahora canalicé mis energías para aprovechar mis habilidades, recursos y experiencia redentora para enriquecer a las comunidades en lugar de permitirles que se pudran a través de tradiciones tóxicas o males sociales que no se abordan.
Fue la dicotomía esencial que me separaba de los pequeños parásitos como Dan y Brielle, cuyas vidas se marchitaron hasta convertirse en ignominia. La absorción de un estridente envoltorio en la ventana rompió el tierno momento entre Jennifer y yo. Mirando por encima vi la silueta de un bulldog con el pecho en forma de barril, mi jefe de seguridad reprendiendo a un hombre de aspecto desaliñado, que merodeaba demasiado cerca de la entrada, sin duda alguna alimañas paparazzi con la esperanza de tenderme una emboscada con preguntas indagatorias sobre el escándalo que rodeó el encarcelamiento de Dan o reacciones sobre mi trauma personal por la indignación del clickbait. Para disfrutar de la periferia lasciva todo lo que querían, había trascendido la necesidad de validación o aceptación externa de una tribu tan intrascendente que caminaba por los senderos prístinos entre fuentes gorgoteantes y arbustos bien cuidados esculpidos en un espíritu de renacimiento y potencial ilimitado que respiré. En el aire fresco, rebosante de la sensación de posibilidad y de la redención largamente esperada, el péndulo del karma finalmente había encontrado su equilibrio entregando una dura reeducación a los malvados mientras elevaba a los justos a su debido papel ascendente como vanguardias contra los venenos de la sociedad.